No debes confundir los perfiles de imagen con los archivos en RAW. Y esto, cuando lo conoces y lo entiendes, va a hacer que cambie por completo la forma que tienes de grabar con tu cámara. Y créeme, es de gran importancia. Por lo tanto, en este vídeo te quiero explicar en qué consisten los perfiles de imagen y para qué se utilizan. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es SEO Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo. Y por si no lo sabías, también somos una productora audiovisual, por lo que puedes contratar nuestros servicios aquí en nuestra página web. Así que, si te interesa, ya sabes. Y ahora, ¿qué son realmente los perfiles de imagen? Puede ser que tú tengas una idea concebida y creas realmente que es eso, un perfil de imagen, pero puede ser que tu idea sea errónea y no sea la correcta. Claro, hay mucha gente que dice que graba con los perfiles de cine o logarítmicos, de Sony, de Canon, de Panasonic, de DJI. Sí, que están grabando en el típico S-Log, están grabando en el V-Log, C-Log, etc. Claro, surge la duda cuando ves esos perfiles de imagen que son muy similares a lo que obtenemos con un archivo en RAW, que son perfiles muy planos. Pero no te dejes engañar porque no son lo mismo en absoluto. Los perfiles de imagen son una creación por parte de los fabricantes para intentar conseguir con un archivo comprimido las bondades que tiene el RAW puro, sin comprimir. Pero déjame decirte que por mucho que se haya intentado, nunca puede ser lo mismo, porque hay muchísima información en los perfiles de imagen que se va a desechar. Sí que es cierto que vamos a tener una imagen muy plana para intentar conservar esas luces y esas sombras, pero hay mucha información que vamos a perder. Por ejemplo, no vamos a poder en postproducción cambiar la ISO o el balance de blancos por completo como sí podríamos hacer en un archivo RAW. Así que hay muchísima información, muchos metadatos que se van a quedar fuera, se desechan para ser interpretados en la cámara. Y da igual el perfil de imagen que utilices, ya sea el propio de Sony, el de Canon, el de DJI, etc. Todos los perfiles de imagen son exactamente igual. Es decir, lo que intentan es semejarse lo máximo posible a un archivo RAW, pero siendo todavía un archivo muy comprimido, como H264, H265, etc. Y aquí también entra en juego otra variante muy importante a tener en cuenta, y son los bits de color que tú tienes en tu cámara. Por ejemplo, pueden ser 8, 10 o 12 bits de color. Por lo tanto, si tú estás utilizando una cámara que tiene 8 bits de color, al luego tú convertir ese perfil de imagen en Rec 709, va a ser un poco complicado conservar toda esa información de forma correcta porque tenemos muy poquita información y no es lo más correcto. Por lo tanto, yo no te aconsejo que en una cámara con 8 bits utilices para la grabación de vídeo ningún perfil de imagen. Puedes utilizar, por ejemplo, perfiles de imagen un poquito ya más procesados, más acabados en cámara, como por ejemplo el Cine o el HLG. Y por ejemplo, en la Sony A7C que tengo yo por aquí detrás, como es de 8 bits la grabación, yo utilizo el perfil de imagen por lo general HLG3. Mientras que con la cámara que me estoy grabando ahora mismo es una Sony ZV-E1 y ahí sí que puedo utilizar perfiles de imagen un poquito mejores, como por ejemplo el S-Cinetone, que ya tiene una imagen bastante bien acabada, o por ejemplo si quieres una imagen un poco más plana que se asemeje en cuanto a color, etcétera, y tener más o menos bondades de RAW, pues vas a utilizar el S-Log3, que en este caso yo estoy utilizando el Gamut Cine para tener una gama de colores un poco más amplia también. Espera. Entonces me estás diciendo que un perfil de imagen log como el S-Log3, C-Log, V-Log, aunque se vea exactamente igual o muy parecido que un RAW, porque es una imagen muy plana, no es lo mismo? No es lo mismo, y para que no vivas nunca más en esa ignorancia o en esa mentira que te están contando muchos por ahí, por aquí abajo te puedes suscribir con el botón rojo, puedes darle a like, comentar y así vas a ayudar muchísimo al canal a seguir creciendo. Pero te tiene que quedar a fuego grabado aquí en la mente de que un perfil de imagen no es RAW. Perfil de imagen no es RAW. El RAW puedo cambiar la ISO, el balance de blancos, todo como si fuera directamente desde cámara.
pero con un archivo comprimido, que lo que estás haciendo es incrustar un perfil de imagen, ya estás interpolando ese color en cámara y estamos perdiendo un montón de información. Esos metadatos ya no existen. Por lo tanto, al estar interpretado ese color en cámara, perdemos la posibilidad de poner cualquier balance de blancos, poner cualquier exposición, etc. Por lo tanto, tenemos mucha limitación y todavía cobra más importancia, para que lo tengas muy claro y te lo resumo, si tienes 8, 10, 12 bits. Si tienes 8 bits, ya te he dicho que no te lo recomiendo en absoluto utilizar un perfil de imagen o utilizar algo que ya esté bastante acabado en cámara, como el HLG3, que está más destinado al HDR y te puede quedar bastante bien. Pero nunca o prácticamente nunca utilizar un perfil como el S-Log2, S-Log3, etcétera, porque lo que vas a hacer es que cuando vayas a la postproducción tengas muchos problemas de color, porque no tenemos esa información en la imagen, no es un RAW, sino es una imagen ya interpolada en cámara. Y al tener tantos pocos colores, por ejemplo, si grabas el cielo en S-Log3 con 8 bits, vas a encontrarte seguramente muchos problemas de banding y no te lo recomiendo en absoluto. Ahora, a partir de los 10 bits de color, entonces sí que te puedo recomendar que utilices esos perfiles logarítmicos un poco más planos, porque ahí sí que tenemos mucho más juego con el color y podemos retocar un poquito más el balance de blancos, podemos retocar un poquito más la exposición, etcétera. Pero nunca, jamás, grábatelo otra vez a fuego, nunca va a ser como un archivo RAW sin comprimir. Pero también es cierto que hay formas de poder grabar el RAW en monitores externos, como por ejemplo la Sony A7S3 o por ejemplo la Sony FX3 o alguna Lumix o Panasonic. Sí que es cierto que con un monitor externo se puede hacer y grabar en ese RAW. Y claro, de ahí también existe esa confusión. Pero ya te digo que si grabas en RAW vas a tener un archivo mucho más pesado y seguramente esto de aquí lo quieras utilizar solamente en grandes producciones o para cine, ya que para un vídeo de YouTube, de TikTok, etcétera, grabar en 8 o 10 bits de información de color es más que suficiente y no vas a requerir prácticamente nada más. Y con eso ya te es más que suficiente. ¿Y sabes lo que es muy satisfactorio también? Y no es suficiente. Suscribirte por aquí en el botón rojo. Sí. Si te suscribes aquí en el botón rojo vas a ayudar al canal a seguir creciendo. También le puedes dar like a la campanita para que te avise de nuevos vídeos. Y por supuesto, si quieres comentar y compartir el vídeo, también vas a ayudar muchísimo a combatir ese algoritmo para que llegue este vídeo a mucha más gente y comprenda mejor qué son los perfiles de imagen frente a ese RAW. Y claro, ya has visto que no es lo mismo y hay mucho cambio. Así que te invito a que también por aquí veas este vídeo, que sé que te va a flipar y lo vas a aprovechar muchísimo. Venga, que te espero allí.